En este video vamos a hablar sobre estadística univariable, más específicamente dispersión o variabilidad en los datos. Medidas de dispersión indican qué tan dispersas están las observaciones alrededor del centro, que por lo general se asocia con la media. Esto indica la variabilidad de los datos, o sea, qué tan lejos están en general con respecto al centro, y una representación de esto es la imagen en la diapositiva. Vemos como la curva roja es más esbelta, más pronunciada y se concentra alrededor del cero de manera más pronunciada que la curva azul. Eso quiere decir que los datos están más concentrados, menos dispersos, son menos variables alrededor de ese centro que la curva azul, donde la curva azul puede comprender valores mucho más extremos, menores que -2, mayores que 2, pero en general la curva azul permite o está construida a base de un vector que contiene gran variabilidad en los datos. Una de las medidas de dispersión que podemos usar, que hablamos en el video introductorio de estadística, donde hacemos la tabulación de información, es el rango. Esta se puede expresar de dos maneras. En general es la diferencia entre el mayor y el menor valor de la variable. Se puede expresar como un vector donde se pone el máximo y mínimo, o mínimo y máximo, o como la diferencia. Las ventajas es que es fácil de calcular e interpretar, porque es simplemente cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo. La desventaja es que solo considera los valores extremos. Entonces, cuando estos valores extremos son anómalos, realmente no me está diciendo mucho acerca de la generalidad de los datos. Y no toman en cuenta el número de datos ni el valor de los mismos. Es más o menos como la mediana, que es simplemente el valor intermedio. En este caso el rango es simplemente el valor mínimo y el valor máximo. Entonces si tengo datos anómalos en uno o en ambos extremos, eso me puede dar una idea errónea de mis datos. En el ejemplo que está aquí, vemos que los datos están en desorden, no tienen ningún orden específico, y vemos que el valor mínimo es 2 y el valor máximo es 11. Entonces el rango lo podemos representar de estas dos maneras. 11,2, que quiere decir que el valor máximo es 11, el valor mínimo es 2, o la diferencia entre ellos es 9. ¿Cuál es la ventaja de uno y otro? La ventaja de representarlo como ese vector de dos datos es que me dice en la escala en que están mis datos. Me dice, ¿verdad? Está entre 11 y 2. La diferencia es 9. Pero esa diferencia 9 puede ser de 30 a 21. Si yo tengo el máximo y mínimo, yo sé cuál es exactamente el rango de valores que mis datos cubren. Si yo nada más tengo la diferencia, esa diferencia puede estar en cualquier rango de los números enteros, de los números reales. La varianza es una de las medidas más utilizadas y vamos a ver que la vamos a seguir usando mucho a lo largo del semestre. Y esto lo que hace es que toma una diferencia de los datos con respecto a la media. Aquí la mayoría de las mediciones, de las medidas, son con respecto a la media, que es la medida de tendencia central más típica. A mayor varianza hay mayor dispersión y menos representativa de la muestra. Entonces, este sería el caso del gráfico de la diapositiva inicial, donde teníamos una curva roja que es más esbelta, tiene menos varianza, con respecto a una curva azul que tiene mucho mayor varianza. Una desventaja es que no están las mismas unidades que la variable original, porque la fórmula, como vemos acá, es una diferencia y esa diferencia con respecto a la media la elevamos al cuadrado. ¿Esto para qué? Para evitar que cuando hacemos la resta y hay valores por encima o por debajo de la media, se cancelen. Entonces la varianza siempre va a ser un valor positivo. Ocupamos que sea positivo porque la dispersión no puede ser negativa. Sería como si estuviera implosionando. Entonces obviamente eso no puede ocurrir. La varianza y la dispersión de los datos siempre tiene que ser un número positivo. Entonces por eso lo elevamos al cuadrado. Esa diferencia. Entonces por eso no están las mismas unidades que la variable original, están unidades al cuadrado, lo cual puede ser bastante difícil de interpretar.
podemos tener lo que es una varianza muestral y una varianza poblacional. La varianza poblacional sería si pudiéramos medir todos los elementos de esa población. Como eso por lo general no es accesible, entonces tomamos una muestra y calculamos la varianza muestral. Verán que la diferencia con respecto a la media, bueno, el cálculo de la media es primero la diferencia, ¿verdad? Que vimos antes, donde calculo la diferencia entre cada valor con respecto a la media, la elevo al cuadrado y la divido entre lo que se van a llamar grados de libertad. ¿Por qué n-1 grados de libertad? Entonces en este ejemplo podamos ver por qué se le llaman así y por qué es n-1. Si yo tengo 5 datos, como este caso, 4, 6, 6, 4, y el último no sé qué valor es, ¿qué valor podría tener ese número? Si yo la única información que tengo es que son 5, puede ser cualquier valor. Pero si yo tengo que son 5 datos y que la media es 5, entonces quiere decir que no importa cuáles son estos 4 datos, este tiene que ser 1, tiene que ser un valor específico para que la media me dé 5. En este caso, pues bueno, es 5, entonces pueden hacer el cálculo. Pero si yo conozco la cantidad de datos y la media, con solo conocer 4 datos, yo puedo saber cuál es el quinto. Yo puedo despejar cuál es ese quinto valor. Entonces, estos 4 pueden variar libremente, mientras que este último, o cualquiera en este caso, pero estoy indicando el último, mientras que este último tiene que satisfacer el valor correspondiente para que la media sea 5. Y como aquí estamos haciendo un cálculo con respecto a la media, entonces ya estamos tomando en cuenta este valor para el cálculo de la varianza. Y por eso tenemos n-1 grados de libertad. Entonces un ejemplo para que lo puedan calcular ustedes y verificar. Tenemos esos 6 datos. Si le sacamos la media, como se muestra ahí, da una media de 10. Si hacemos la suma de cuadrados, nos da 58. Eso correspondería con hacer 8 menos 10 al cuadrado, 10 menos 10 al cuadrado, 5 menos 10 al cuadrado, etc. Este resultado nos da 58. Y si lo dimos entre n-1, en este caso n6, n-1 sería 5, 58 entre 5 me da 11.6 unidades al cuadrado. Bueno, aquí no estamos adjudicando unidades a las mediciones, estamos haciendo ejemplos simplemente para practicar el cálculo de estas estadísticas, pero ese sería el resultado de tener una media de 10 y una varianza de 11.6 unidades al cuadrado. Entonces ven cómo es un poco difícil realmente imaginarse cómo varía algo con respecto al cuadrado. Por eso es que la medida de dispersión más utilizada es la desviación estándar. Aquí vemos de nuevo las curvas iniciales de la presentación, ahora sí con sus valores de desviación estándar. Igual que con la varianza, a mayor desviación estándar quiere decir que hay mayor dispersión en los datos. La ventaja es que estamos en las mismas unidades que la variable original, donde vemos que la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Entonces estamos eliminando ese valor cuadrado de la fórmula de la varianza. Entonces, siguiendo con el ejemplo anterior, si le sacamos la raíz cuadrada a 11.6, eso nos da 3.4 y esa sería la desviación estándar. Entonces vemos que con la media que teníamos de 10, los datos varían más o menos 3.4 unidades y eso es mucho más fácil de entender y visualizar que unidades al cuadrado. Entonces el ejemplo del gráfico inicial de la presentación, vemos que la curva roja tiene una desviación estándar de 0.5 y la azul una desviación estándar de 4, es 8 veces más dispersa. Entonces vemos cómo ese valor de desviación estándar es muy buen indicador de la dispersión de los datos y esta gráfica nos da una idea de cómo puede esa dispersión afectar la forma en que se distribuyen los datos.
La desviación estándar, por lo general, no sé si han escuchado, la podemos relacionar con el porcentaje de datos que cubre con respecto a la media. Entonces decimos, por lo general, que el 68% de los datos, si siguen una distribución normal, se encuentran a una desviación estándar más y menos de la media, como se ve en estas figuras. Esta es la media y una desviación estándar está incluyendo el 68% de los datos. ¿Por qué el 68%? Porque bueno, tenemos la mayoría de los datos aquí correspondientes con el pico de la campana, y a una desviación estándar más o menos de la media, entonces se encuentra ese 68%. No sé si han escuchado que a veces se dice que a dos desviaciones estándar se encuentra el 95% de los datos. Ese 2 no es exactamente 2, vamos a ver más adelante, pero más o menos cumple con ese requisito, con esa propiedad. Y a tres desviaciones estándar estamos cubriendo prácticamente el 100% de los datos, es el 99%. Como vemos aquí un poco más detallados, el 99.74. Entonces, realmente, si caracterizamos una muestra y le definimos media y desviación estándar, podemos tener una idea de la cantidad de los datos que estamos representando por medio de estas dos variables. Una media de dispersión que combina, digámoslo así, o toma en cuenta la media y la desviación estándar es el coeficiente de variación. La ventaja de este coeficiente de variación es que permite comparar la dispersión entre dos poblaciones o muestras distintas e incluso comparar la variación producto de dos variables diferentes. ¿Eso por qué? Porque siempre va a estar representada en términos de porcentaje, o de 0 a 100, de 0 a 1. Entonces la fórmula para el coeficiente de variación es la desviación estándar entre la media por 100. Bueno, no siempre, el límite superior no siempre va a ser 100, puede ser más porque a veces podemos tener más dispersión que la media. Entonces, por ejemplo, para un grupo de datos que tiene una media de 20 y una dispersión de 4, desviación estándar de 4, el coeficiente de variación 4 entre 20.2 o 20%. En un segundo caso, tenemos media de 48, desviación estándar de 6, y sin calcular el coeficiente de variación, uno tendría a decir, bueno, la segunda muestra tiene mayor desviación estándar, mayor dispersión que la primera, entonces es más variable, pero no necesariamente, tenemos que relacionarla con respecto a la media. Si hacemos el coeficiente de variación para la segunda muestra, entonces vemos que es 12.5, casi la mitad de la primera muestra. Entonces esto concluye que el primer grupo tiene mayor variabilidad con respecto a su media que el segundo grupo. Y aquí es donde el coeficiente de variación es muy útil, porque entonces yo puedo comparar muestras y esas muestras no tienen que estar inclusive en las mismas unidades. ¿Por qué? Porque el coeficiente de variación es adimensional. Estoy dividiendo división estándar entre media y ambas tienen las mismas unidades, entonces es adimensional. Pero esa relación entre ellas dos me va a indicar qué tan variable es esa muestra. El rango intercuartil va a ser la diferencia entre el cuartil superior y el cuartil inferior. Yo sé que no hemos visto los cuartiles porque son medidas de posición, pero cuando lo veamos ya va a quedar un poco más claro. Pero como cae dentro de esta sección, tenía que incluirlo. Mide la dispersión central de los datos. Es más robusta que la varianza y no es sensible a valores extremos, porque simplemente estoy agarrando los datos que caen dentro del cuartil superior y el cuartil inferior, que aquí, similar a la media, lo que hago es ordenar los datos, divido la muestra, como se llaman cuartiles, entonces en 4 secciones, de 0 a 25, 25 a 50, 50 a 75 y 75 a 100, y entonces el rango intercuartil, que sería Q3 menos Q1, corresponde los datos que se encuentran entre el 75 y el 25% de mis datos. La ventaja de este es que vamos a ver más adelante cuando veamos otras opciones para graficación, los valores extremos
o atípicos pueden identificarse cuando se desvían más de 3 veces el rango intercuartil de la mediana. Desviaciones de 1.5 a 3 veces son considerados valores extremos menores o valores extremos, no son valores anómalos. Valores anómalos serían más cuando se desvían más de 3 veces del rango intercuartil. Entonces vamos a ver que se relaciona un poco más con un tipo de gráfico más adelante, pero es bastante útil a veces para determinar la presencia o no de esos outliers o valores atípicos. La última medida de dispersión va a ser la mediana de la desviación absoluta o Median Absolute Deviation en inglés, MAD en inglés. Esta va a ser la mediana de la diferencia absoluta entre los datos, cada una de las entradas del vector y la mediana, como se muestra en la ecuación. Mide la dispersión central de los datos con respecto a la mediana, no con respecto a la media, y en general es más robusta que la varianza y el rango intercuartil porque es mucho menos sensible a valores extremos. Entonces aquí está la fórmula. El MAD va a ser igual a la mediana de esa diferencia y el valor absoluto de esa diferencia. Y por eso, por utilizar la mediana como medida de tendencia para la diferencia y como resultante de esas diferencias, es que es una medida más robusta. Esta ecuación, realmente el resultado que se obtiene, si ustedes aplican esto, va a ser ligeramente diferente al resultado que obtienen en otro software como R, porque estos software por general aplican un factor de conversión de 1.4826 para cumplir con supuestos de normalidad, ya que la normalidad es algo que se anda buscando en la distribución de los datos. Entonces simplemente se aplica para que sirva mejor o para que también se relacione más con la desviación estándar en el sentido de interpretación y sentido de la dispersión, pero si se compara con la desviación estándar en presencia de valores atípicos o extremos, va a ver que es mucho más robusta y no se ve tan influenciada por esos valores extremos.